Curación de un cojo. Pedro y Juan subían al templo a orar a la hora nona. Y un hombre tullido de nacimiento era llevado y situado todos los días a la puerta del templo llamada Hermosa, para pedir limosna a los que entraban. Viendo a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les pidió limosna. Pedro, fijando en él la mirada, a una con Juan, dijo: «Míranos». Él los miraba, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda». Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Y al instante sus pies y sus tobillos se consolidaron, y de un salto se puso en pie y andaba, y entró con ellos en el templo andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocían que era el que solía sentarse junto a la puerta Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de admiración y pasmo por lo que le había sucedido. Él no soltaba a Pedro y a Juan, y todo el pueblo, estupefacto, corrió a ellos en el pórtico de Salomón. Nuevo discurso de Pedro. Viendo esto, Pedro dijo al pueblo: «Hombres de Israel, ¿a qué os admiráis de esto? ¿O porque fijáis en nosotros la mirada, como si por propio poder o piedad hubiéramos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres glorificó a su Hijo Jesús, al que vosotros entregasteis y negasteis ante Pilato, el cual decidió dejarlo libre. Mas vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis la gracia por un asesino, mientras matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, fortaleció a este que veis y conocéis. A la fe que por él viene dio a este la integridad completa, en presencia de todos vosotros. Ahora bien, hermanos, sé que obrasteis por ignorancia, igual que vuestros jefes. Pero Dios cumplió así lo que anunció de antemano, por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Por tanto, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para cuando lleguen los tiempos de refrigerio de parte del Señor, y envíe al Cristo destinado para vosotros, a Jesús, al que el cielo debe guardar hasta los tiempos de la restauración universal, de que habló Dios por boca de sus profetas desde muy antiguo. Moisés, en efecto, dijo: «El Señor Dios vuestro os suscitará de entre vuestros hermanos un profeta semejante a mí. Lo escucharéis en todo lo que os diga, y el que no escuchare a este profeta será exterminado del pueblo». Todos los profetas que hablaron a partir de Samuel anunciaron estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que estableció Dios con vuestros padres cuando dijo a Abraham: «Y en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra». Por vosotros, en primer lugar, Dios, después de haber resucitado a su Hijo, lo envió a bendeciros, convirtiéndose cada uno de vosotros de sus iniquidades. Prisión de Pedro y Juan. Hablando ellos al pueblo, se les presentaron los sacerdotes y el oficial del templo y los saduceos, molestos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en la persona de Jesús la resurrección, y los encarcelaron hasta el día siguiente, pues era ya tarde. Pero muchos de los que oyeron el discurso creyeron, y el número llegó a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas. Estaban Anás, el sumo sacerdote Caifás, Juan, Alejandro, y cuantos eran del linaje de los sumos sacerdotes. Los pusieron en medio y les preguntaron: «¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?». Defensa de Pedro. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y ancianos de Israel,
ya que se nos pide cuentas por el beneficio hecho a un hombre enfermo, para saber de qué modo ha sido curado. Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que éste aparece sano entre vosotros, en virtud del nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis, y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra de vosotros, los constructores, habéis despreciado y que ha venido a ser la piedra angular. Y no hay salvación en ningún otro, pues ningún otro hombre debajo del cielo es dado a los hombres para salvarnos. Amenazas del Sanedrín, contemplando, por una parte, la seguridad de Pedro y Juan, y comprendiendo, por otra, que eran hombres sin instrucción y cultura, se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Viendo además con ellos en pie al hombre curado, nada podían responder. Les ordenaron salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos, diciendo: ¿qué haremos a estos hombres? Porque en verdad han hecho un milagro notorio y manifiesto a todos los moradores de Jerusalén, y no podemos negarlo. Pero para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos que no vuelvan a hablar a nadie en este nombre. Los llamaron y les mandaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan les replicaron: si es justo delante de Dios obedeceros a vosotros más bien que a Dios, juzgadlo vosotros. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pero ellos los despidieron amenazándolos de nuevo, sin encontrar modo de castigarlos, a causa del pueblo, pues todos glorificaban a Dios por lo acaecido. El hombre milagrosamente curado era de más de 40 años. Oración de la Iglesia. Puestos en libertad, fueron a los suyos y contaron cuanto les habían dicho los pontífices y los ancianos. Después de escucharlos, elevaron unánimes la voz de Dios, diciendo: Soberano Señor, tú eres el Dios que has hecho el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en ellos, el que por la boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿a qué bramaron las gentes? Se levantaron los reyes de la tierra, y los príncipes conspiraron a una contra el Señor y contra su Cristo. Pues en verdad, se reunieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, al que ungiste Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y pueblos de Israel, para hacer lo que tu poder y tu sabiduría habían determinado que se hiciera. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos predicar con plena seguridad tu palabra, extendiendo tu mano para curar y obrar señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, tembló el lugar en que estaban reunidos. Fueron todos llenos de Espíritu Santo y anunciaban con libertad la palabra de Dios. Unión de los fieles. La multitud de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma, y nadie llamaba propia cosa alguna de cuantas poseía, sino que tenían en común todas las cosas. Los apóstoles con gran energía testificaban la resurrección del Señor Jesús, y todos gozaban de gracia singular. No había entre ellos indigentes, porque todos los que poseían haciendas o casas las vendían y llevaban el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según necesitaba. José, llamado por los apóstoles Bernabé, que significaba hijo de la consolación, levita, chipriota de linaje, tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.